Aquí estamos en pie para adorar, desafiando al viento y a la mar, porque conmigo está, porque Jesús está en este lugar. Pretendemos su nombre exaltar, bendecirle en espíritu, en verdad, hacia la gloria, honor y majestad al Eterno. Y daros las gracias por este tiempo que vais a dedicar en el nombre del Señor, y yo estar aquí con vosotros voy a disfrutar. Tengo mi libreta de aquí cerquita y mi bolígrafo y mi memoria. Capítulo 17, versículo 22, quiero recordar. Ahí tenemos, en este caso, a 3 cocineros. Perdonadme por la expresión, pero es que es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Nuestro hermano Miguelín va a iniciar con la primera frase que aparece en ese verso. San Juan 17, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Compartir lo necesario. Quiero que sepa toda la audiencia que el Somos Uno, esta plataforma de técnicos, tenemos la esperanza que en ella también Miguelín, porque esto es de compartir, aparezcan también los productores y estén siendo parte de los técnicos, y después de los productores aparecerán también los compositores, y después de los compositores aparecerán los salmistas, y ese cuarteto, para poder compartir, se hará tan grande que aparecerá también lo tan deseado por muchos de vosotros, esa televisión, que aparezca en toda España una televisión que convoque. ¿Os imagináis ahora, para poder compartir con nuestros hermanos ucranianos, poder tener una televisión con una audiencia de millones, porque somos millones de cristianos? No somos 300.000 filadélficos, somos millones de gitanos. Bendito sea. Y una televisión que pudiese realmente reunir a los millones de cristianos, y que ahora hiciéramos una convocatoria y que los cristianos también mandáramos un contingente de alimentos a nuestros hermanos en Ucrania. Eso tiene que aparecer. Una televisión, un medio de comunicación que convoca. No tan solamente, aquí somos muchas tribus y cada tribu tiene su moderador, su cantante y su predicador. Pero aquí lo que necesitamos es una televisión que convoque, no solamente que tenga un moderador, un predicador y un salmista,
sino que podamos hacer 24 horas de convocatorias para poder hacernos parte de las necesidades de nuestro planeta. 8.000 millones de personas que necesitan, en principio, la gloria que tú me daste. Hermano mío, adelante, es tu turno. Aquí estamos, ayudándote en pantalla con nuestros asentimientos y con nuestros amenes. Nosotros te acompañamos. Adelante. El Señor os bendiga. Siento una gran emoción de poder participar de este evento tan glorioso. Dios bendiga a ese músico que está poniendo la música de fondo, que nos está quebrantando, creo que está tocando bajo la unción del Espíritu, y deseamos en esta bendita mañana serviros de provecho. Queremos preparar, como decía el hermano Juan, decía un hermano, ha escrito, con qué elegancia presenta a los hombres de Dios. Es sorprendente, Juan, nos sorprendes cada vez. Dios te bendiga. Nos hemos unido el hermano Lolo, Fernando, Juan y yo, solo con una intención. Y la única intención es de bendecir al pueblo y hacer un llamado al evangelismo, a que la gente conozca a Dios. Y yo voy a ser el comienzo, esa pequeña base que yo voy a poner, y después pues tratamos como veáis, ¿eh? Si queréis que tengamos un coloquio, si queréis que cada uno compartamos un trocito de la palabra, pues lo compartimos. Yo comienzo diciéndoos, como a mí se me ha asignado por el hermano Juan, capítulo 17, verso 22 del libro de San Juan. Yo llevo todos estos días, Juan, estudiando ese trocito de texto, y he tomado referencia de un joven predicador que para mí es una verdadera bendición de Dios, y digo su nombre porque al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y es el hermano Emilio Motos. Oí uno de sus mensajes y lo he oído muchas veces porque me ha conquistado el alma. Y esto hace muy bien la reflexión que yo quiero compartiros. Tomando notas de él, me ha servido de mucha bendición y quiero compartiroslo en breves minutos para hacer ese coloquio o compartir un trozo de la palabra cada uno, ¿vale? Lo que a mí se me ha asignado, la gloria que me diste, yo les he dado. Me hace mucha ilusión que me haya tocado esta parte, como cualquiera de las otras, porque la palabra de Dios es toda bendita. Y estaba pensando, hermanos, la gloria que me diste, yo les he dado. En primer lugar, quiero deciros lo que significa la palabra gloria. La palabra gloria significa honra, honor, fama, renombre, posición, distinguido, honorable, estimado. Son algunas de las palabras que yo he querido capturar para compartiros esta mañana. Honra, honor, fama, renombre, posición, distinguido, honorable y estimado. Eso es la palabra gloria que Dios mismo le había dado al propio Hijo. Esa gloria que Dios había depositado, Dios Padre, en Dios Hijo. Esa gloria que le había dado en estos momentos, cuando en el próximo pasaje es cuando Jesús va a ser arrestado.
es cuando verdaderamente reclama esa gloria y dice: la gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Eso está en la página anterior. La gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Esa es la gloria que quiere compartir el Señor. La gloria que comparte con su pueblo antes de marcharse es la honra, el honor, la fama, el renombre, la posición, distinguido, honorable, estimado. Todo eso es lo que el Señor está pretendiendo de impartir a su pueblo. Porque Él entiende una de las cosas que a mí en estos días me han bendecido. Y es que lo que Él recibe no es para una autosatisfacción personal, sino para poderlo compartir. Lo que Él ha recibido es lo que Él comparte. Y lo que Él comparte no es ni más ni menos que la fama, la honra, el honor, el renombre, la posición, honorable, estimado. Es lo que el Señor quiere compartir, la gloria que tú me diste, la honra que tú me diste, el honor que tú me diste, Dios mío, la fama que tú me diste, el renombre que tú me diste, la posición que tú me diste, la distinción que tú me daste, el ser honorable recibido por ti y estimado, lo quiero compartir yo con ellos por el puro afecto de su voluntad. Dios quiere compartir, hacernos partícipes de su naturaleza divina, hacernos partícipes aún de su trabajo, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y siendo todopoderoso, ¿cómo es posible que diga: llevad mi yugo? Si es todopoderoso, ¿para qué necesitas mi ayuda? Llevad mi yugo. Dios, siendo todopoderoso, te pide la participación, la colaboración, la ayuda tuya. ¿Y sabes para qué? Está escrito en la palabra que cuando llevemos su yugo hallaremos descanso para nuestra alma. Amén. Esa gloria que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, ¿saben ustedes que es la firma de su creación? ¿Qué te pasa? ¿No? La firma de su creación. Es, creo, hermanos, que no sé cómo calificarlo, pero os tengo que decir que es el sello de lo que Dios confecciona, de lo que Dios crea. Por eso está escrito, por aquí lo tengo, en el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. Puso su fama, su renombre, su posición, su distinción, su honorabilidad, la puso en los cielos cuentan su gloria. Pero primera de Corintios capítulo 15, verso 41, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, cada una diferente en gloria. Cada una diferente en gloria, y el que tenga oídos para oír, oiga. Y la verdad es que cuando leí el texto, que a mí me llamó tanto la atención, es que dice el Salmo 8, capítulo 4 y 5, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Y dice: lo coronaste de gloria. Lo coronaste de gloria. La palabra coronaste de gloria no se lo da ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. La corona de la creación de Dios está
en el hombre. Ahora el hombre, está escrito, hermanos, que si las estrellas tienen glorias diferentes cada una de ellas, Dios ha puesto una corona de gloria en el hombre. Solo, por no demorarme, solamente tengo que decir lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora entiendo que primeramente en el principio Dios puso su gloria, el sello, su firma, el emblema era la gloria. Ese emblema de gloria, esa firma de gloria la puso en los cielos. Firmó las estrellas, firmó el sol, la luna, lo firmó. Y un científico decía que quiso encontrarse con Dios y quiso ver cómo Dios era y dónde lo podía encontrar. Y el científico dijo que lo encontró en un copo de nieve. Y me llama la atención porque decía el científico que el copo de nieve está compuesto por 3 moléculas, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y decía que si ha puesto y ha cargado esas 3 moléculas dentro de un solo copo de nieve, es importantísimo para él, decía el científico. ¿Por qué? ¿Por qué 3 moléculas? 2 inseparables y 1 que se podía separar, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Después lo digo. Seguidamente, ¿por qué cada copo de nieve tiene 6 puntas? Todos. Desde la creación hasta ahora, desde que ha nevado hasta ahora, cada copo es diferente, pero todos tienen 6 puntas. Y nieve en hebreo se escribe Selej, con tres letras. Selej, 4 letras. Y decía que se escribe con 3 dígitos. Y precisamente son 3 dígitos de 3. 3, 3, 3. Significa nieve en hebreo. Y decía el científico, yo con un copo de nieve me encontré con Dios. ¿Por qué está compuesto por 3 moléculas, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno? Porque el oxígeno se puede separar del hidrógeno, pero el hidrógeno no se puede separar. Y eso fue una de las maravillas de Dios que Dios hizo. Cuando el Señor dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la separación del hidrógeno y del oxígeno. Se puede de alguna manera separar. Y él decía, yo me encontré con esa primera cosa importante. Compuesto por 3 moléculas, me está hablando de la Trinidad divina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía, si todos los copos tienen 6 puntas, todos tienen 6 puntas, yo me encontré que eran los 6 días de la creación y al 7º descansó, pero los 6 días están remarcados en cada copo de nieve. Y además él decía, si nieve en hebreo significa 333, esto significa que el primer 3 es igual que el segundo y el segundo igual que el tercero. Así es la Trinidad divina. Si Dios ha rubricado cada copo de nieve con su propia firma, con su propia gloria, que los científicos pueden encontrar a Dios en algo tan extraordinario que yo nunca me había parado a pensar, tengo que decirles que ahora, en esta despedida, en la cual ahora entra el arresto de Jesús, y estas son las últimas palabras que está delegando y una de las últimas súplicas que le está haciendo a Dios, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Se ha recuperado la gloria de haber sido separado por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Pero ahora dice Romanos capítulo 2 y versículo 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. La gloria está sobre la cúspide, la corona de la creación de Dios. Está en nosotros. Extraordinario es decirles, hermanos, que si el Señor en su nacimiento fue un nacimiento que fue rubricado con gloria, por eso cuando lo toma Simeón en los brazos, dice estas palabras: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El nacimiento del Señor ya fue remarcado con la firma. Él trae la firma directamente del propio cielo. La gloria que tuvo antes de la creación ahora se manifiesta, y esa gloria, dice que el anuncio a los ángeles, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. El anuncio de la bienvenida del Señor es que la gloria se estaba proclamando, que de nuevo venía sobre la tierra. Era el sello de la gloria en su nacimiento. Y por eso está escrito, Juan capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Gloria a Él en esta mañana. El comienzo de su ministerio me entusiasma. Dejarme 2 minutos más y os doy paso. El comienzo de su ministerio, ese comienzo comienza con un milagro. Sabéis que ese milagro es el más censurado, el más criticado, el más incomprendido. Ese milagro tiene un anuncio que no lo tiene ningún otro milagro. Examinarlo. Esa palabra que voy a mencionar ahora no está en la resurrección de Lázaro, ni en la limpieza de los leprosos. No aparece ni en la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Saben dónde aparece? En el primer milagro. Un primer milagro que la Biblia lo define y escribe que era principio de señales. Principio de señales. Pero dice, y Dios manifestó su gloria. Algo tendrá ese mensaje. Algo tendrá ese milagro donde Dios manifiesta su gloria. Y os voy a decir mi pensamiento. ¿Saben por qué en este, solo y exclusivamente en este milagro, se define la palabra y Dios manifestó su gloria? ¿Saben por qué? Porque no era un milagro de primera necesidad. Era un milagro del comienzo de la extravagancia de la gloria que Dios tiene. Era un milagro de lujo, no de supervivencia. Era un milagro que remarca la gloria de Dios fue manifestada. ¿Por qué? Porque solo en ese milagro hay transformación. Y en los milagros de transformación está el sello y la firma de la gloria de Dios. En los milagros de la multiplicación está Dios, pero no está la firma, no lo veo. No dice, y Dios manifestó su gloria. No digo que no estuviese su gloria, porque la definición de la palabra gloria, discúlpenme, vuelvo a reiterar, honra, honor, fama, renombre, posición, distinguido, honorable, estimado. Dios manifestó su gloria transformando el agua en vino. Y transformó el agua de los lavacros, que era para lavar las manos, la estética, para un vino, para beber. El agua no tiene la facultad de transformar el comportamiento del hombre, pero el vino sí que tiene la facultad de transformar el comportamiento del hombre.
De ahí la invitación: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay una transformación mayor, con más gloria, con más bendición, con más renombre, con más posición, para que seas más distinguido. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así como el vino humanamente tiene la facultad de transformar a la persona, el comportamiento del hombre, así tiene la gracia, la gloria de Dios, tiene el poder. Dice la Biblia: si el ministerio de muerte, el ministerio de la ley, fue con honra, ¿cuánto más? Ese ministerio de la gracia será con gloria. Amados hermanos, termino con esta pequeña exposición diciéndoos: la gloria de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gloria de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gloria es la que Dios ha dicho, la que mi Cristo, de su mensaje de despedida: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Iglesia, de nuevo Dios ha vuelto a coronar al hombre, a su iglesia, con esa corona de gloria, de honra, de honor, de fama, de renombre, de posición, distinguido, honorable y estimado. Hermano Lolo, creo que te toca compartir algo glorioso que me da mucha envidia y estamos deseando de escucharlo. Adelante. Dios te bendiga muchísimo, Miguel, y al resto de los que estáis, Fernando, Juan, a los que estén por detrás y también a los que estén en este momento escuchándonos. Bien, a mí me tocó la frase que continuaba a la que comenzaba Miguel. A Miguel le tocó: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Y a mí me tocó: para que sean uno. Para que sean uno. Miguel nos ha definido extraordinariamente que el ser humano perdió la gloria de Dios a causa del pecado. De ahí que, como bien decía él, estábamos destituidos de su gloria. La gloria divina que estaba en nosotros por creación se pierde por causa del pecado. Pero ahora, a través de Jesús, Dios nos restaura, nos reintegra esa gloria. Es por eso que el texto es escueto pero profundo y muy bien expresado por Miguel. La gloria que tú me diste, dice Jesús, yo les he dado. Él entrega lo que ha recibido y restaura en esa entrega lo que el hombre por el pecado perdió. Pero no solo el Señor Jesús entrega algo que ha recibido, sino que lo entrega para que sean uno. Amén. Y yo esta frase, que es la que a mí me toca, la quisiera seccionar en dos partes. Por una parte, ¿para qué? Y por otra parte, sean uno. En la primera sección, ¿para qué?, se nos enseña que todo, absolutamente todo, lo que Dios por Cristo nos entregó, tiene un para qué. Que es lo mismo que decir, tiene un propósito. Amén. De hecho, la palabra propósito, en su significado más llano y literal, es por qué y para qué de algo. Con lo cual, entendemos que lo que Dios por Jesús nos entrega no es simplemente para que lo tengamos, no es simplemente para que lo disfrutemos, sino que es además para que desarrollemos una tarea con aquello que nos entregó. Lo voy a decir de esta manera. Dios no nos salvó sencillamente para salvarnos. Dios nos salvó para que en el estado de salvos realizásemos perdonadme, que entró una llamada.
Bien, creo que ya la rechazamos. Os decía que teniendo en cuenta que Cristo nos entrega lo que el Padre a Él le ha entregado para restaurarnos la gloria que por el pecado habíamos perdido, entendiendo eso, después miramos que la entrega de lo que Dios por Jesús nos dio tiene un para qué. Y es lo mismo esto que decir que tiene un propósito. Eso nos invita a poder decir que todo lo que de Dios por Jesús recibimos, no lo recibimos sencillamente para disfrutar lo que nos entregó, sino que lo recibimos para desarrollar una labor dentro de lo que Él nos entregó. Amén. Y es por eso que vuelvo a repetir la frase antes de la interrupción de la llamada. Teniendo eso en base, teniendo eso presente, podemos decir que Dios no nos entrega por Jesús la salvación sencillamente para salvarnos, sino que nos entrega la salvación para que en ese estado de salvo desarrollemos un propósito que nos encomendó. La gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Hay un propósito, hay una labor, hay un algo que hacer. No vale que el mundo creyente esté paladeando la salvación que Dios por Jesús le entregó. No es suficiente. Dios podría molestarse con nosotros y decirnos: no os entregué la salvación sencillamente para que disfrutéis de ella. Os entregué la salvación para que el estado de salvación sea la plataforma desde la que realicéis la tarea que yo os encomiendo. Por lo tanto, la Iglesia hoy, como siempre, tiene que tener presente que lo que ha recibido no es para retenerlo, sino también para, a su vez, entregarlo. Si Jesús recibe del Padre la gloria para entregarla, nosotros la gloria que de Jesús recibimos, también siguiendo los pasos de Él, tenemos que entender que la hemos recibido para entregarla a otros. Amén. En este para qué, Jesús está elevando nuestra dignidad hasta la cumbre. No hay dignidad más alta que ser señalados por Jesús como colaboradores de Dios. Es más alta la dignidad de ser señalado como colaborador que la dignidad de haber sido declarado salvo. La salvación me la imparte Jesús por medio de la fe, pero sin embargo el llamado a la colaboración me lo entrega para que yo me convierta en el socio minoritario de la empresa de la que Dios es el jefe. Dios me está invitando a que sea parte activa de sus planes estados en la eternidad. No hay mayor dignidad que esta. Es por eso que el para qué tiene una importancia tan sustancial. El para qué es el propósito, es el porqué de habernos entregado la salvación. Os doy la salvación, pero la salvación tiene un porqué, tiene un para qué. No os quedéis ensimismados en la salvación, paladeándola. No, yo no os he entregado eso para que vosotros sencillamente disfrutéis el beneficio de lo que os entregué. Os he entregado eso con una responsabilidad, con un para qué, con un propósito, para que os convirtáis en los voceros de esa gloria, en los voceros de esa salvación, principalmente en los oídos que todavía hay quien no la tiene, en los oídos de aquellos que todavía no tienen la gloria de salvación que nosotros, por Jesús, hemos recibido. Claro, por seguir hablando del para qué, por seguir hablando mínimamente del propósito. Cuando hablamos de que la gloria que de Dios por Jesús hemos recibido tiene un para qué, tiene un propósito. Cuando decimos eso, tenemos que brevemente clarificar que el propósito de Dios con nosotros se puede dividir en tres.
podríamos hablar del propósito colectivo, podríamos hablar del propósito individual y podríamos hablar del propósito universal. Así los he titulado yo. Cuando hablamos del propósito colectivo en el estado de salvación, tenemos que hablar de esa parte del propósito que nos es común a todos los que hemos recibido la gloria de la salvación, a todos nos distingue lo que es un propósito común. Todos tenemos la obligación en esa gloria recibida de ejercer el propósito de ser buenos ciudadanos, de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de ser empresarios honestos, de ser, podríamos seguir enumerando, es decir, el propósito común que nos cubre a todos en la recepción de la gloria de la salvación, lo tenemos que practicar. Y cuando nosotros somos ciudadanos, esposos, hijos, etcétera, etcétera, ejerciendo bien lo que es el testimonio cristiano, estamos participando del propósito común, del propósito colectivo, de ese propósito que, como digo, nos es común a todos nosotros. Pero después de ese propósito común surge el propósito individual. Es decir, después cada uno tendremos una tarea personal, individual, intransferible para otro. Una tarea que lleva mi nombre, mis apellidos, que lleva el número del documento nacional de identidad que yo tengo. Un propósito que no es para nadie más, sino para mí. Estamos cumpliendo en el propósito común, pero de ahí surge el propósito personal. Unos habrán sido llamados a ser apóstoles, otros habrán sido llamados a ser profetas, otros habrán sido llamados a ser evangelistas, otros habrán sido llamados a ser pastores, otros habrán sido llamados a ser maestros, otros habrán sido llamados a ser diáconos, otros habrán sido llamados a ser músicos en el Señor, otros habrán sido llamados a ser hombres de negocios, y así podríamos estar enumerando un interminable etcétera. Esos propósitos individuales, para poder entrar en ellos, para poder dilucidarlos, es preciso previamente estar cumpliendo en los propósitos comunes. Si no hay un testimonio, si no hay un desarrollo en el propósito común, difícilmente vayas a discernir el propósito personal que Dios para ti tiene. Y después de este propósito común y de este propósito personal, tendríamos que hablar del propósito universal, porque tanto el uno, el común, como el otro, el particular, derivan en un propósito universal. Y cuando hablamos del propósito universal que surge del propósito individual y común, tenemos que entrar en la segunda parte de la frase. Sean uno. El para qué nos habló de propósito en términos comunes, individuales y universales. La primera parte nos habló de que la gloria recibida en salvación no es para paladearla y degustarla, sino para compartirla con otros. Pero ahora, la segunda parte de la frase, sean uno, va a poner el acento sobre lo que es el propósito universal. Es decir, el propósito universal en el que tienen que desembocar el propósito individual y el propósito común, ese propósito universal, según el criterio de Jesús aquí manifestado, es que seamos uno. Esto es lo que Él quiere. Preeminentemente. Amén. Podremos hablar del propósito personal, al que hemos hecho una breve referencia. Podremos hablar del propósito común, al que también hemos hecho una brevísima referencia. Pero lo que Él quiere por encima de todo es que el propósito personal y el propósito común desemboquen en el propósito universal. Y el propósito universal es tan sencillo como que seamos uno. Aquí hay que hacer un par de aclaraciones. Cuando Él dice que el propósito universal como receptor de los propósitos individuales y comunes es que seamos uno, cuando Él dice esto, tenemos que diferenciar entre lo que es unidad y lo que es uniformidad. No es lo mismo la unidad que la uniformidad. Cuando Dios habla de unidad, no habla de que todos seamos iguales. Eso sería uniformidad. Pero Dios no ama la uniformidad. Dios ama la unidad, que nada tiene que ver con esa uniformidad. La unidad a la que Dios nos llama es una unidad basada en la diversidad.
Por lo tanto, la primera aclaración que tenemos que hacer en cuanto al propósito universal de ser uno es que Dios nos llama a ser uno en diversidad, no en uniformidad. La uniformidad huele a religión. Ay, Padre. La unidad en la diversidad nos está hablando de lo que Dios anhela para nosotros, que no es otra cosa que seamos un cuerpo, unidad, con infinidad de miembros, diversidad, cada uno distinto del otro. A Dios le encanta que seamos unos distintos del otro. Amén. Fijaos, Amén. si a Dios le encanta que seamos diversos y distintos, que cuando Dios hizo a uno rompió el molde. Después hizo a otro y volvió a romper el molde. Hizo a un tercero y rompió el molde también. De hecho, la ciencia dice que no hay un ser humano en toda la historia de la humanidad que tenga una huella dactilar igual a otro. Fijaros que la historia de la humanidad tiene tiempo. Fijaros que ha visto millones de personas en la historia de la humanidad. Nunca se repitió una huella dactilar. Tampoco nunca en la historia de la humanidad se repitió en los millones de personas que la compusieron una oreja. ¿Es Dios único? ¿Es Dios diverso? Por eso digo que Dios creó a uno y rompió el molde. Y después creó a otro y rompió el molde. Y creó a millones de millones de millones. Y cada vez que creaba a uno en la gestación, porque Dios está en la gestación, cada vez que Dios creaba a uno por el método de la gestación, cada vez Dios rompía el molde y no se volvía a repetir. Es por eso que Miguel es único, es por eso que Fernando es único, es por eso que Juan es único, es por eso que yo soy único, es por eso que todos los que estáis escuchando esto sois únicos. No pretendamos nunca ser otro, porque Dios quiere que seamos como somos. Por lo tanto, Dios ama la unidad, pero siempre hay que tener presente que la ama en la diversidad. Él nos entregó la gloria que el Padre le entregó a Él. ¿Para qué? Para un propósito en caracteres comunitarios, en caracteres individuales, pero que el propósito común y el individual tienen que revertir en este propósito universal, que seamos uno, pero unidad en la diversidad. Lo que Dios quiere es que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad, sin perder la diversidad. Ahora bien, para que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad, sin perder la diversidad, es del todo imprescindible, por una parte, el reconocimiento de los unos para con los otros. Por otra parte, la tolerancia del uno con aquel que está enfrente y es distinto a él. Amén. En tercer lugar, la humildad que reconoce mi limitación propia. Y todo esto evidentemente permeado por el amor. Vuelvo a decirlo y lo explico un poco más. Para que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad sin perder la diversidad, necesitaremos imprescindiblemente reconocer al otro. Reconocer al otro que no es igual que yo. Porque si yo quiero que todo el mundo sea como yo, estoy pecando de uniformidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para que el único cuerpo, que es la Iglesia, opere en unidad sin perder la diversidad, es reconocer al Juan que es distinto a mí. Y que en ocasiones tendrá pensamientos distintos a los míos. Pero yo tengo que reconocerle a él. Y tengo que reconocer su trabajo. Amén. Y tengo que reconocer lo que está haciendo. Y tengo que reconocer lo que consiguió y lo que está por conseguir. Es un reconocimiento hacia su persona. Es valorar lo que él ha hecho, lo que está haciendo y lo que puede hacer. Eso es imprescindible para que la Iglesia opere en unidad sin perder la diversidad. Pero también es tan necesario como el reconocimiento hacia el otro, la tolerancia al distinto. Pero además de la tolerancia al distinto, será necesario para que la Iglesia opere en unidad sin perder la diversidad, la humildad. La humildad que me hace reconocer a mí cuáles son mis límites. La humildad que me hace reconocer hasta donde yo soy efectivo y donde no soy efectivo también.
Y donde no soy efectivo tengo que llamar al Miguel, que resulta que él sí es efectivo. Porque esto es la humildad, saber quién soy y saber lo que Dios me entregó. Porque cuando yo sé lo que Dios me entregó, sé quién soy. Y entonces no tengo un más alto concepto de mí que el que debiera de tener. Sé dónde soy eficaz, pero sé dónde no lo soy. Y cuando entro en el terreno donde no soy eficaz, ¿qué hago? Levanto un teléfono y llamo a aquel que sí es eficaz en ese terreno, porque Dios le dio a él lo que a mí no me entregó, como a mí me dio lo que a él no le dio. Amén. Por lo tanto, para que la iglesia única opere en unidad sin perder la diversidad, necesitaremos reconocimiento del trabajo del otro, tolerancia hacia el distinto y humildad en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Y todo esto, evidentemente, permeado por el amor. Permeado por el amor agape, por ese amor altruista, desinteresado, por ese amor que dice la Escritura que Dios derramó en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el grifo que abre la corriente del amor divino en nosotros. Mirad, por ilustrar un poco esto de la unidad en la diversidad y ya terminar. Cuando Dios nos quiere enseñar la unidad en la diversidad, Él señala hacia sí mismo, para que sean uno como yo soy uno, que de eso hablará Fernando a continuación. Se señala a sí mismo, el modelo es Él. Dice, para que sean uno como yo, como nosotros. Es decir, nos está señalando a un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo de la Santa Trinidad. El modelo de la pluralidad de personas en el único ser de Dios. Cuando nosotros miramos cómo cada una de las tres personas de la deidad trabajan en esa cooperación sincronizada, ¿qué es lo que vemos entre ellos? Lo que vemos entre ellos es esto, reconocimiento de los unos para con los otros, en el trabajo que cada uno hace. Lo que vemos es tolerancia para con el otro, que dentro de que comparten una misma esencia divina, tienen matices que los diferencian. ¿Y qué vemos además? Vemos además lo que es la humildad de cada uno. Estamos hablando de Dios, pues estamos hablando de humildad. ¿Y por qué? Porque cada uno sabe la labor que tiene que hacer y no entra a hacer la labor que tiene que hacer el otro. Y todo esto evidentemente permeado por el amor. Por lo tanto, Dios nos está enseñando a cultivar la unidad en la diversidad a través del ejemplo que Él nos plasma en la pluralidad de personas que el único ser de Dios tiene. Pero Jesucristo nos enseña esto mismo de una manera llana. Ya sabéis que Jesucristo es la persona de la deidad que más se acerca a nosotros. Y es por eso que Él nos... Tengo a alguien que tiene intención en hablar conmigo y es persistente. Digo que Jesucristo nos lo ilustra de una forma más llana. Mirad lo que hace Jesucristo en mitad de su elección de los 12. Digo esto como botón de muestra que ilumine lo que es la unidad y la diversidad y cómo hay que ejercitar nuestras vidas para poder entrar en esa diversidad dentro de una unidad. Mirad lo que hace Jesús. Jesús llama a 12 después de una larga noche de vigilia. Y no se le ocurre otra cosa a Jesús que incluir en el grupo de los 12 a Mateo y a Simón. A Simón el cananista, que era un celote, y a Mateo, que era un publicano. Humanamente hablando, estos dos eran contrarios. Humanamente hablando, estos dos se tenían que ver y se tenían que matar. Uno de los dos tenía que quedar vivo y otro muerto. No se toleraban, no se amaban, no se reconocían. ¿Por qué? Porque eran antagónicos, pero el Señor los mete en el mismo grupo. ¿La intención del Señor cuál era? ¿Es que acaso el Señor tenía un humor negro y los quería ver cómo se hacían daño en el grupo apostólico? No. El Señor quería que tanto uno como el otro practicasen, ejercitasen la capacidad de comprender la diversidad en la unidad. Un solo grupo apostólico con diversidad de miembros, tan opuestos, tan contrarios en ocasiones como eran Mateo y Simón. Les obligó el Señor. Porque mirad, en otra parte el Señor nos enseña que Él ha establecido un quíntuple ministerio de gobierno para que perfeccione la Iglesia. Eso nos da a entender San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesucristo desde la exaltación estableció
a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. ¿Para qué? Para que perfeccionasen a la iglesia. ¿A fin de qué? A fin de que la iglesia hiciese la obra del ministerio. Él no ha establecido a un ministerio de gobierno, ha establecido a un quíntuple ministerio de gobierno. Es un solo ministerio de gobierno, pero es quíntuple. Es unidad en la diversidad. Y mira de qué compone a ese único ministerio de gobierno. La variedad de ese ministerio de gobierno son apóstoles por una parte, profetas por otra, evangelistas, pastores y maestros. Conocemos lo que estoy hablando. ¿Has visto algo más antagónico que un profeta y un pastor? Se encelan los profetas de los pastores. El profeta es ese anacoreta loco que vive solo, que recibe la revelación, que viene, la entrega y que tiene un glamour, Pero el pastorcito, sin embargo, es ese que se ha casado con la iglesia y está día tras día y día tras día y aguantando al torpe y soportando al violento y llevando con paciencia a la perniquebrada y está ahí. Pero este otro es el del glamour, el solitario, el que no soporta nada de la iglesia, pero viene, entrega el mensaje y encima se va con un halo de gloria. Y Dios dice, vos tenéis que llevar bien, Le obliga a llevarse bien, porque si no, el quíntuple ministerio de gobierno no funciona. Y si no funciona el quíntuple ministerio de gobierno, la iglesia no es perfeccionada. Y si la iglesia no es perfeccionada, entonces no existe el ministerio de la reconciliación que la iglesia tiene que llevar a cabo. Les obliga a Dios. ¿Has visto tú al maestro y al evangelista? ¿Has visto cosas más antagónicas que un maestro y un evangelista? El evangelista es ese que nada más que quiere dar a los hijos, punto. Él viene, todo el mundo es bueno. El evangelista recoge a todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno para el evangelista. ¿Por qué? Porque lo que hay en su ministerio es salvar almas. Él no hace distinciones. Pero ahora llega el maestro, y el maestro examina al evangelista y dice, pero ¿has visto la expresión que ha usado, que no es doctrinalmente correcta porque le ha faltado este matiz en la homilética y en la exegesis? Y has visto que trata igual a ese que es tal y que no tiene testimonio que aquel que es. Claro, el maestro es ese científico que milimetra todo, pero están metidos en el mismo grupo. Tanto el evangelista como el maestro pertenecen al ministerio de gobierno. Y Dios dice, entrenaros. Aprended a llevaros bien, aprended a toleraros, aprended a reconoceros. Aprendés a tener humildad y saber dónde llegas tú y dónde aquel va a llegar que tú no llegas. Aprenderos a amar. Nos obliga Dios. Esa es la diversidad en la unidad. Mirad, que no quiero prolongarme para que Fernando remate. Mirad, en términos universales voy a hablar, por no hablar en términos denominacionales. Si después me queda algún minuto, hablaré en términos denominacionales. Pero en términos universales, cuando Dios nos está diciendo que la gloria que Él ha recibido del Padre nos la ha entregado, y cuando nos está diciendo que nos la ha entregado con un para qué, y que lo principal de ese para qué es que seamos uno, nos está diciendo en términos universales, oigan, Iglesia Universal, déjense de tanta división, aprendan a ser uno, déjense de tantos patrones de enfrentamiento, sean uno. Le está diciendo Dios a la Iglesia Universal, sean uno, porque esta es la única manera de que me reconocerán a mí entre vosotros, siendo uno. Por lo tanto, yo hoy le diría a la Iglesia Universal, en este propósito de ser uno, en este propósito de unidad en la diversidad, yo le diría a la Iglesia Universal, yo le diría a los bautistas que se dejen de tanto problema con los pentecostales, y le diría a los pentecostales que se dejen de tanto problema con los bautistas. Yo le diría a los premilenaristas que se dejen de tanto problema con los posmilenaristas. Yo le diría a los calvinistas que se dejen de tanto problema con los arminianos y a los arminianos que se dejen de tanto problema con los calvinistas. Yo le diría a la Iglesia Universal, bautistas, pentecostales, pre y post de no sé cuántas cosas, calvinistas, arminianos, yo les diría, adelgacemos la teología para engordar la unidad. No me malentiendan esa frase, porque yo sé que esta frase tiene riesgos. No me malentiendan esta frase. Cuando yo le digo a la Iglesia Universal, adelgacemos la teología para engordar la unidad, no estoy hablando de ecumenismo, o por lo menos no estoy hablando de ecumenismo como lo defiende el Papa Francisco, o como lo defendió Juan Pablo en su momento. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de unidad sin doctrina, no. Eso es ecumenismo malo. Yo estoy hablando de unidad con doctrina, que eso es ecumenismo bueno.
Pero lo que hablo, cuando hablo de la doctrina que sostiene la unidad, estoy hablando que la doctrina en una teología universal debe de ocuparse tan solo de los puntos vitales, de los puntos que atañen a la salvación, de los puntos que atañen a la gloria de la que hablaba Miguel, porque la gloria que Jesús nos da, que a él le ha dado el Padre, tiene que ver con la salvación, y la teología universal tiene que ver con la salvación, y no es punto de salvación lo que dirimen los pentecostales que somos nosotros con los bautistas. No, eso no es punto de salvación, Los bautistas dicen, todos los movimientos sobrenaturales se cerraron con el canon. Bueno, y nosotros decimos, no, que siguen vigentes. Pues bueno también, pero creamos una cosa o la otra. No estaremos separándonos de la salvación. La gloria que el Padre por Cristo nos dio no es afectada por eso. Por lo tanto, una teología universal que preserva la unidad en la diversidad, no tendría que hablarse de si los dones son vigentes o cesaron. ¿Por qué? Porque no atañe a la gloria, no atañe a la salvación. Yo le diría a los premilenaristas que se enfrentan con los postmilenaristas, yo les diría, oigan, sus puntos de vista en cuanto al milenio, en cuanto al tiempo del arrebatamiento, no atañen a la gloria que Dios por Cristo nos entregó. Por lo tanto, en la teología universal, que eso no aparezca. Yo les diría a los calvinistas y a los arminianos, que unos dicen que la elección está basada en la soberanía y que nosotros decimos que la elección está basada en la presciencia. Yo les diría a ellos y a nosotros mismos, no incluyamos eso en la teología universal. ¿Por qué? Porque eso, aun siendo importante, no afecta a la gloria que Dios por Cristo nos entregó. Por lo tanto, digo, busquemos un ecumenismo con doctrina, claro que sí, pero adelgacemos la teología de todo aquello que es superfluo. No digo que no sea importante, digo que no es importante con respecto a la salvación, no es importante con respecto a la gloria que Dios por Jesús nos entregó. Restemos todo eso para que, adelgazando la teología en estos aspectos, engordemos la unidad basada en la variedad. Mirad, y ya con esto termino, una iglesia universal trabajando, sincronizada en el amor y en favor de los demás, delata a Dios en ella. Bien. Si realmente la iglesia universal quiere hacer un buen uso de la gloria que Dios por Jesús nos entregó, tiene que entrar en ese propósito universal y tiene que entrar respetando la diversidad en la unidad. Aleluya. Así que esto es lo que yo tenía y ya damos plaza al hermano Fernando. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues qué alegría de verdad haber compartido con vosotros estas mesas tan abundantes, y donde hay abundancia, pues verdaderamente con pequeñas migajas que han dejado caer los hermanos de sus mesas, me es suficiente para poder estar y compartir con vosotros. La verdad es que el texto que nos ha enviado el hermano para que estudiemos y que cada uno sacamos el trozo que nos corresponde, a mí me ha tocado, por así decirlo, cerrar teológicamente lo que Miguel hablaba de la gloria de Dios y lo que el hermano Lolo hablaba sobre el propósito, transmisión, siendo uno. A mí me toca sacar el modelo, como él decía, el modelo a seguir, el modelo a transmitir. ¿Por qué? Porque hay muchísimas imitaciones y podemos correr en el riesgo de sacar un prototipo, un modelo particular que no sirve. Él dice, todo esa gloria y todo ese ser uno, todo va en conforme al modelo, como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno. El texto que está en el capítulo 7, el capítulo 17, es uno de los capítulos más teológicos dentro de la escuela joanina. Y verdaderamente ahí Cristo aprovecha en ese capítulo 17 para transmitir el mensaje que él quería, y él quería dejar claro que era el Hijo de Dios enviado. Porque verdaderamente en el capítulo 17, si estudias, hay varios objetivos. Uno de ellos es que él quiere presentar a Dios como Padre.
Pero claro, si presentamos a un padre, tiene que haber a un hijo. Y si hay un hijo, tiene que haber un padre. Él también quiere presentarse como hijo. Segundo punto es que están unidos perfectamente. El que uno sea padre y otro hijo no los desiguala. Por tanto, quiere presentar una unión perfecta, una Trinidad, quiere presentar una Trinidad en acción, en actividad, en unión, en vida. Y ahora, fíjense, tenía que bajar alguien del cielo, y eso no podía hacerlo un ángel, sino que tenía que ser una de las 3 personas de la Trinidad para mostrar cómo vive la Trinidad en el cielo. ¿Qué carácter tiene la unidad entre la Trinidad? Y entonces tiene que alguien de las 3 personas, que en este caso era el verbo, la palabra, la expresión del Padre, tiene que bajar, tiene que hacerse hombre y tiene que comunicarse con el hombre para transmitir un mensaje de inmanencia, de un tiempo desconocido de la Trinidad. ¿Quién puede entrar en la mente de Dios y saber? Nadie. ¿Qué tiempo estuvo Dios en su secreto, hermanos? Sin embargo, el Hijo viene para hablarnos de cómo la Trinidad vivía en esa inmanencia. Viene a descubrir cómo era el Padre. Viene a descubrir cómo era el Espíritu Santo que tenía que venir detrás de él. Él era encargado de transmitir, de revelar, de dar a conocer el misterio que había estado escondido, ¿cuánto tiempo? Desde antes de la fundación del mundo. Alguien tenía que ser el portavoz de la Trinidad. Y queridos hermanos, impresionante. Él tenía, hermanos, que formar un equipo aquí en la tierra y transmitirle todo ese misterio. Él tenía que transmitir una unidad perfecta en ellos. Y queridos hermanos, dejadme que os diga algo muy interesante. Ahora me veo obligado a hablar de que si Dios era Padre, tenemos que hablar de la paternidad de Dios. Y entrar en la paternidad de Dios, ¿qué objetivo tenía el que Jesús viniera a la tierra? ¿Salvarnos? Sí. ¿Hacernos iglesia? Sí. ¿Pero con qué propósito? Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si no conocemos al Padre, es porque el Hijo no ha hecho un buen trabajo. El Hijo ha hecho un trabajo perfecto y entonces, hermano, el Padre está revelado. Y la iglesia, los hombres que reciben esa revelación, Dios mío, se hacen iglesia. Y hacerse iglesia es haber reconocido al Padre como Padre y haber reconocido al Hijo como enviado. Por tanto, dice Juan, nos tiene que explicar Juan de una forma detallada en 1.18. Juan 1.18 dice, queridos hermanos, el texto, si alguien lo tiene a mano, o lo tengo yo por aquí, dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, el Padre, la Trinidad, nadie la conoce. A Dios no le ha conocido nadie. Él tiene un tiempo de inmanencia, un tiempo de secreto, un tiempo que no está revelado ni descubierto. Pero sigue diciendo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Dónde estaba el Hijo? En el seno del Padre. Aquí encontramos la pregunta que muchos teólogos pues nos cuesta mucho de poder descifrar, y es que ¿cuándo fue el Padre Padre? ¿Y cuándo fue el Hijo Hijo? Bueno, pues técnicamente y teológicamente Dios no fue hecho Padre, siempre fue. Porque si es hecho, entonces tiene un principio. Y tiene un principio, entonces Jesús es creado desde la parte orgánica. Y no, Él era Hijo eterno y Él era Padre eterno. Siempre estuvo en el seno del Padre. Lo que aquí encontramos que el Padre y el Hijo y la Trinidad tienen que romper ese silencio inmanente y tienen que descubrirse, tienen que desvelarse, tienen que darse a mostrar. Y ahí está el engendro. Cristo fue engendrado en tu mente, en el hombre, en el corazón del hombre, en la humanidad, el día que el Padre se
reveló. ¿Notáis? Cuando el Padre decide enviar al Hijo, entonces cuando realmente ahí se descubre un secreto eterno que solamente la Trinidad conocía. Y ahora el hombre tiene que recibir una revelación impresionante. Y es que había venido alguien del cielo con la gloria que el Padre le había dado, para hacernos uno. Impresionante. ¿Y qué modelo tiene que seguir? El de la Trinidad, como decía ya el hermano Lolo. La paternidad de Dios nos lleva a un amor. La paternidad de Dios es amor, hermanos. Porque en el amor de Dios o en la paternidad está la donación. Dios no se puede dar si no tiene amor. Y Dios no se puede dar si no es Padre. La donación. Y, queridos hermanos, ahí está la vida intrínseca de una Trinidad inmanente. Hay una palabra técnica que me veo obligada a utilizar para que verdaderamente se pueda comprender, para poder entender la vida de la Trinidad en el estado inmanente, para poder ver cómo ellos vivían unos con los otros. Llegó a comunicarse una palabra técnica dentro de la teología que es la perijoresis. Y la perijoresis en griego significa morada mutua y ser en, que es lo que estaba hablando el hermano Lolo, y así lo estoy documentando yo con la Biblia, una existencia de uno en otro. Y alguien dijo que la perijoresis es una danza en la cual la Trinidad se danzaban uno frente de otro para tomar uno de otro. Porque ahí existían uno en el otro. Sin embargo, existían en una misión. ¿Por qué hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Porque tenían que ser distintos, aunque son iguales, un Dios, tres personas, pero tenían que ser diferentes por la misión y el trabajo que tenían que desarrollar. Y queridos hermanos, ahí está el pluralismo, ahí está la diferencia, pero la coigualdad. Ellos danzaban en una armonía de amor. Y ahora esa danza perijorética de la Trinidad tiene que bajar a alguien de la Trinidad para decirle al hombre, entrar en esa danza, danzar con nosotros, entrar, uniros a nosotros. Y la única forma es hacernos uno, es entrar en el amor, ser transformados, alejarnos del pecado, santificarnos, ser iglesia. Es que todavía no hemos entendido lo que es ser iglesia. Ser iglesia es haber conocido al Padre, haber recibido al Hijo y haber recibido al Espíritu Santo como aquel que nos santifica. Y queridos hermanos, es impresionante cómo el hombre es invitado por Cristo a formar parte de esa danza trinitaria. Y una vez de que, porque claro, la Trinidad inmanente nos da a descubrir el trabajo de las tres personas. Y entramos en la Trinidad económica, que es otro término teológico que me veo obligado a usar. La Trinidad planifica, organiza, plantea, y eso se denomina en teología como Trinidad económica, ya que invirtieron una economía espiritual para poder llevar a práctica un trabajo. Y queridos, es impresionante el poder descubrir todo este montante, todo este plan, todo este proyecto eterno que nace en las entrañas de Dios. Y cómo uno subsiste, y hay algo que quiero resaltar porque es impresionante cuando dice, así como nosotros somos uno, nadie, ninguna de las tres personas es enviada por sí misma. Nadie viene en su nombre. Fijaros cómo el Padre principio de origen, no tiene origen el Padre. Sin embargo, Jesús, Cristo, tiene origen en el Padre, pero origen en misión, no en esencia.
Muy bien. El Espíritu Santo tiene origen en el Padre y en el Hijo. Dice que tanto se amaron, tanta fue la danza perijorética entre el Padre y el Hijo, que fluyó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, señores. Y en esa danza que somos invitados a danzar, nosotros en el Espíritu, somos invitados a entrar en ese ambiente espiritual. Por eso tenemos que, en esa danza no se puede entrar con divisiones, con pleitos, tenemos que ser, hermanos, hombres y mujeres puros, amando. Y cómo en la paternidad Dios se dona, cómo en la paternidad de Dios, Dios trae provisión de alguien que puede redimir el pecado del hombre. No hay nada en el mundo, no hay nada que el hombre pueda inventar que pueda borrar el pecado del alma. Sin embargo, el Padre, la paternidad de Dios, saca a luz un redimidor, un ser que puede limpiar, sacarnos de la esclavitud del pecado, de la plaza de la esclavitud y justificarnos, pagar nuestra deuda, hacernos libre. Bendito sea Dios. Y cómo nos lleva a una protección de Padre, una cobertura espiritual, donde dijo Cristo, es necesario que yo me vaya. Y entonces los discípulos dijeron, pero ¿por qué te vas a ir? Es que es necesario, no es una voluntad, no es un placer, es que es necesario. Dentro del plan de la Trinidad económica yo tengo que desaparecer y tiene que venir otra persona a seguir haciendo el trabajo para que vosotros seáis guiados en la verdad. Impresionante. En el Evangelio de Juan, hermanos, que está el capítulo 17 que hemos elegido, están las notas del ser de Dios. Dios es amor, Dios es luz y Dios es vida. Y en esta preciosa mañana y en este precioso programa, no podemos, hermanos, crear modelos erróneos, modelos adaptados a pensamientos sociales. No hay modelo en la tierra para que la Iglesia imite, hermanos. El modelo a persistir, el modelo a permanecer, el modelo a seguir es, así como nosotros somos uno. Impresionante, hermanos, cómo la vida de Dios se puede vivir en la tierra, cómo la vida de Dios se puede vivir rodeado de un infierno, cómo este misterio se puede vivir aún en un estado de dolor, de aflicción, de angustia. Aún así, hermanos, la Iglesia puede percibir esa gloria y aún la Iglesia puede llegar a ser una. Porque ese es el misterio. ¿Es por fuerza humana? No. ¿Es por inteligencia y sabiduría? No. Todo está en el mundo del Espíritu, hermano. Lo que se regenera en nosotros es el Espíritu. El alma no se regenera, ni el cuerpo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando Cristo ha transmitido su muerte y su resurrección y el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores y nosotros aceptamos a Cristo, lo que se regenera, lo que viene a vida es mi espíritu humano. Mi alma tiene que ser educada, no transformada. Mi cuerpo tiene que ser enseñado, no transformado. Solo cuando venga Cristo se lleve a su iglesia y dice que en los aires seremos arrebatados, seremos transformados. Ahí lo mortal se vestirá de inmortalidad y la parte humana ya dejará de existir. Pero mientras que la iglesia esté en la tierra, tiene que pelear contra su alma. El alma, la parte almática, es más bien tiende a lo terrenal que a lo espiritual. Y hay una falsa religión almática que, como no tengamos cuidado, hermanos, mucha gente será arrastrada por un modelo equivocado. Pero el modelo a seguir es que ellos son uno.
la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí tengo por aquí unas notas que me conmueven, porque dicen que verdaderamente la unidad, dice, las tres son iguales en dignidad, aunque con designaciones distintas. Esos son puntos fundamentales que tenemos que entender, que es lo que estaba diciendo el hermano Lolo. Dice, las relaciones las diferencian, pero sin que produzcan cambios. O sea, ellos están unidos unos con los otros, pero cada uno mantiene su personalidad. Sigue diciendo aquí, el Padre no se transforma en el Hijo. No, el Padre es Padre y el Hijo es Hijo. Dice, no se confunden entre ellos, cada uno con su identidad propia vive en lo más íntimo y en la mayor comunión interna. Ellos saben estar unidos, uno, pero siguen siendo cada uno la persona a la cual tienen que hacer frente. Cada uno con su identidad propia vive en intimidad con los demás, Dios mío. Tenemos que destruir y matar las divisiones internas. Tenemos que matar en nosotros, hermanos, para yo crecer, ¿por qué te tengo que matar a ti? Para yo crecer, ¿por qué tengo que confrontarme contigo? Vamos a aprender esa unidad, como ellos son uno, a vivir en esa diferencia. Amén. Amén. No quiero ser más repetitivo, es decir más de lo que los hermanos han dicho. Creo que sería precioso el entrar. Nos quedan como media hora de programa y si el director lo ve bien, pues podemos entrar en una pequeña tertulia, tocando algunos puntos por encima. Si la audiencia tiene alguna pregunta con los temas que hemos tocado, pues bien podían hacer alguna pregunta y podíamos contestar en directo, no sé. Hermano Juan, eres... Pues claro, sí, así es como indiscutiblemente vamos a entrar y así vamos a aprovechar también para decirle a la audiencia, recordarle que hoy es lunes y que desde hace ya bastantes meses tenemos una página oficial de la Iglesia Evangélica Filadelfia, nuestra familia denominacional, que se llama la página tanto en Facebook como también en YouTube, Doctrina Sana, Mente Sana, que está originada en este caso por un comité que la propia dirección de nuestra familia denominacional puso en marcha y que ahí es donde de algún modo se mantiene el contenido de lo que nosotros creemos, me refiero en cuanto a la familia denominacional Filadelfia, que más que estar hablando de las doctrinas periféricas que de algún modo nos hacen andar, como decía el hermano Lolo, también explicado como siempre, pero que sí estamos en defensa indiscutiblemente de lo que nos lleva a los dos misterios de salvación. En este caso sería al ejemplo que puso el Señor: si yo fuere levantado entre el cielo y la tierra, a muchos atraeré a mí, haciendo como bueno aquello que puso Moisés, mandado por el Señor, aquella serpiente. Y el segundo ejemplo también dado por válido, de que hubo un cierto pez muy grande, llámele como quieran, levitán, una ballena, un pez preparado a propósito para aquel profeta que después de que se convirtieron 120.000 personas no estaba de acuerdo. ¿Quién nos diera a nosotros, ya que el proyecto de este programa, que lleva desde las 10 de la mañana, y si Dios nos da salud y libertad y nos lo permite en este caso y no nos invade Putin, que Jehová lo reprenda, pues entonces llegaremos a las 12 de la noche.
Estamos saliendo de un virus, del coronavirus, y ahora nos ha aparecido otro. El que está desapareciendo es el coronavirus, y ahora nos ha aparecido un virus llamado Putin, con una organización putinera que está de algún modo mareando y matando a tanta gente que, bueno, que luego el Parlamento Europeo dedica un minuto al recuerdo de los muertos, ¿eh? Ya estamos con el dichoso minuto de recordar a todos los que están muriendo en Ucrania. Pero bueno, parece ser que esto es lo que tenemos. Esperemos que de algún modo no dejen tanto tiempo como dejaron en este caso a Hitler, que todo eran organizaciones políticas e historias, y terminó matando a más de 25 millones de personas. Disculpa, Juan, si me permites, quería darle a la audiencia algunos datos muy interesantes con respecto a Ucrania. Ucrania está en el momento de avivamiento espiritual, o sea, es uno de los tiempos donde más iglesias se están abriendo en el país de Ucrania. O sea, hay iglesias por todos sitios. El evangelio está corriendo de una forma trepitosa. Y fíjate cómo, de alguna manera, pues esto va a potenciar más, porque parece ser que se están convirtiendo más gente aún en el tiempo de guerra. Yo te informo esto porque tengo conexión con gente cercana a Ucrania. Estoy en contacto con el hermano René, que era secretario de Vida y Luz hace muchos años, tú lo conoces. Este hombre es apóstol de Rusia, él tiene iglesias en Rusia. Y le pregunté y me dijo que en Ucrania tenemos 4 iglesias de Vida y Luz, que se le está predicando, o sea que hay gitanos, y hay muchos gitanos en Ucrania, hay 250.000 me llegó a mí la última. Hay muchos gitanos en Ucrania, y dentro de esa comunidad gitana hay 4 iglesias que están capitaneadas por Vida y Luz desde el hermano René. Así que esto que sea de carga para que orásemos más, oramos ya por contra la guerra, pero aun cuando con esta información que la carga sea más intensa. Amén. Indiscutiblemente tenía que destruirse el templo en Jerusalén para que apareciera el cuerpo del Señor, ¿no? 70 años tuvieron que pasar y se iban acomodando. El cristianismo tiene la capacidad de acomodarse. En 21 siglos nos hemos acomodado a toda esta clase de dictadores y a toda esta clase de cosas, pues bien sabemos que hay dolores que son el producto precisamente de que el alumbramiento sea posible. El cristianismo y su teología está preparado para aceptar todo esto, pues bien sabemos que nos gozamos en lo que padecemos por los demás, y así cumplimos en nuestra carne lo que le faltan a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pero nosotros nos vemos obligados en esta mañana a abrazar lo que es el fruto del crecimiento dentro de lo que es el dolor que está pasando. Pero también la Iglesia tiene realmente el compromiso de apalear en el presente aquello de que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Quiere decirse que aunque nosotros nos gozamos en esta mañana que hayan cientos y miles de personas que van a aceptar a Cristo en su vida, no por ello no dejamos de creer que en el aquí y en el ahora debemos de acomodarnos, no como hizo la Iglesia en los 70 años, que se escondió, y de ahí vino una división tremenda entre los judíos que se estaban convirtiendo y la Iglesia espiritual, que tuvieron que meterse en aquella fortaleza enmazada defendiendo el terreno de Jerusalén, mientras que la Iglesia estaba escondida. La Iglesia no se puede esconder, somos Iglesia, somos uno, y tenemos que estar realmente en lo que debemos de estar. En estos momentos nosotros somos uno, y el mensaje que queremos lanzar durante estas 14 horas es precisamente el mensaje de ese misterio, decíamos, de que
del mismo modo que Jonás estuvo aquellos 3 días y aquellas 3 noches en el vientre del pez, así también estaría en este caso el Señor muerto y resucitaría. Y por lo tanto queremos decirle a la audiencia que estamos dispuestos a mantener comunicación con ucranianos, con rusos, con gente que realmente quiera que lancemos algún programa. Aquí somos uno. Estamos en disposición de llamar a algún pastor ruso o ucraniano y que nos llame por teléfono o que entre en el programa y que pueda realmente pues hablarnos, decirnos. Estamos aquí a disposición. Ya quisiéramos que esta plataforma de Somos Uno fuera algo más que 16 técnicos, unos cuantos productores y algunos que otros salmistas. Bien quisiéramos tener realmente la capacidad económica para poder realmente realmente necesitarían nuestros hermanos. La oración la tienen asegurada. Eso lo tienen asegurada. Estamos desde que hace el 6º día de esa guerra, de esa invasión, estamos orando por nuestros hermanos en Ucrania. Que Dios los bendiga. De aquí haremos una oración indudablemente antes de finalizar, en este caso, lo que a nosotros nos toca, Miguelín, Lolo y Fernando, para dar lugar a la continuidad de los otros hermanos que van a entrar. Pero sí me es necesario decir que estamos preparando un programa desde Somos Uno que se titula Hablemos de Teología, y allí pues quedáis los 3 invitados y muchos hermanos más que estarán aquí. Pero os invito a que esta noche, a partir de las 10 de la noche, os conectéis en la página de Doctrina Sana. De ahí es de donde se expande el conocimiento de lo que la Iglesia Evangélica de Filadelfia cree. Es importante que esto también se diga. Y bueno, nos quedan unos minutos hasta llegar a las 2 de la tarde, las 14 horas, que es cuando nosotros terminamos para que continúen los hermanos que tienen, en este caso, la obligación de continuar. Aquellos que hasta ahora estamos desde las 10 hasta las 2 de la tarde, que ya llevamos unas buenas horas, seguro que han habido pues usuarios, hombres, hermanos, mujeres, hermanas, que hayan estado escuchando y que, como nosotros decimos los evangelistas, como decía el hermano Lolo, nos encanta que la gente reciba al Señor y que para el Señor no haya absolutamente ningún pecado que Él no pueda perdonar. Por lo tanto, hoy es día de arrepentimiento. Dentro de un minuto es momento de arrepentimiento, dentro de una hora es motivo de arrepentimiento. Cada momento, yo ya no oro por los enfermos hasta que no les digo que se arrepientan primero. No me interesa la sanidad sin el perdón antes. No es interesante que la persona se sane si se sana enferma. Lo mejor es, primeramente, que Dios le perdone y luego si hay sanidad. Estamos acostumbrados. Antes se tiene que destruir el templo y nos estamos acomodando. Sin la destrucción de Jerusalén, sin destrucción no hay vida. Si no existe la muerte, si no existe el dolor, si no existe la persecución y si no existe nada de eso, Dios no existe. Todo es una mentira. Dios existe porque hay muerte. Dios existe porque hay persecución. Dios existe porque hay dolor. Y por eso Dios existe precisamente para quitar el dolor, para quitar la muerte y para quitar todo lo que haya que quitar. Si todo eso no existiera, Dios no existiría. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como tú y yo somos uno. Al realizador, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia que queramos transportar a los 3 hermanos, a un solo hermano?
estamos aquí dispuestos. Hermano José de Cambrils. Bendiciones de preguntas Hermano no Hugo. tenemos, tío Juan. Preguntas no tenemos. Es una Aleluya. mañana muy bendecida y muy No se bien oye. explicado todo. ¿Quién es el que ha entrado? ¿Cambrils o Hugo? José, Bendiciones, ¿qué tal? se oye muy bajito, José, hermano. Lo cambio, un segundo. Súbele A un ver poco ahora, más ¿sí? la voz. ¿Ahora? No, ¿Sí? se oye bajito. Se oye Hugo, bajito. si A es ver muy- ahora. Que lo digan los demás hermanos, pero yo... Ahora, ya se escucha mejor, sí. Qué bien. Preguntas no tenemos, tío Juan. La gente ha estado escuchando muy activa en comentarios. Pero preguntas. Sí, ¿cómo oís? Fernando, Miguel... Lo oigo bien. Yo oigo bien. ¿Lo oís Poquito bien bajo. vosotros? Miguel lo oye bajito. Súbelo todo lo que Sí. puedas. Vale. Si subiesen un poquito el volumen, mejor. Vale, ¿se me oye? Sí. Sí, Ahora mejor. sí. Vale. Pues preguntas no tenemos, tío Juan, o por lo menos no he estado atento al escritorio y no he visto preguntas. Sí que hay un par de oraciones. ¿Me oye, tío Juan? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, el hermano José de Cambrils, déjame que presuma de ti, es el hermano, pues entre otros técnicos que son los que han hecho posible el poder hacer y entrelazar esto todo, y lo que va a llevar todo es un salmista juntamente con su esposa. A él no canta ni se le ocurra que cante, que la deje a ella, él hace todo lo demás, pero es un hermano de Cambrils dedicado a todas estas labores, es un miembro de la iglesia precisamente allí en Cambrils, y que está trabajando muy arduamente porque todas estas cosas funcionen, y la verdad pues que es una bendición el poder tenerle con nosotros, y no digo más. Pues nada, Miguelín, Lolo, Fernando, tenemos 5 minutos porque en 5 minutos tenemos que pasar el testigo ya a los siguientes hermanos. Así que pienso que, si os parece bien, una pregunta clave de todo lo que se ha hablado, todo esto es por amor a tu alma. Miguel, Lolo, Fernando, 4 minutos tenemos, 1 minuto cada uno. Yo solamente quiero utilizar unos segundos para decirles que lo que hoy se ha expuesto es la perfecta unidad, trabajando e impartiendo la misma naturaleza de Dios, compartiendo su gloria. Y quiero hacer un llamado a todas las personas que no tienen a este Dios de unidad, que no viven dentro de la unidad y de la armonía, de esa gloria. Yo quisiera haceros partícipes para que disfrutéis de tener a Dios. Tener a Dios es tenerlo todo. Creo que nos ha enriquecido esta mañana de una forma tan extraordinaria. Estoy impactado, sinceramente, de oír a mis hermanos, de oír cómo Dios ha unido en un solo texto un tema tan extraordinario que creo que todos nos hemos quedado con ganas de hablar más, ¿no? Pero creo que el propósito de este mensaje es alcanzaros para que experimentéis lo que significa la unidad de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios, para que tú le des la gloria a Él y Él compartirá su gloria contigo. Dios os bendiga. Un fuerte abrazo con todo mi corazón, hermanos. Y un placer estar con estos líderes tan extraordinarios de nuestra misión. Amigos para siempre. Dios os bendiga. Adelante, Está Lolo. bien. Esa era la canción de los Manolos, amigos para siempre.
Está bien. Nada, para mí también ha sido un placer estar con vosotros. Decía bien el hermano Juan, apuntando que al fin y a la postre todo es por amor. Y que solo desde ese amor del Señor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo es que se pueden llevar a cabo las cosas que el Señor nos encomendó. Creo que ha sido un rato muy agradable, cuando menos para mí, muy edificante. He disfrutado con veros, con escucharos y con enriquecerme a través de lo que Dios puso en vosotros. Así que nada, cuando nos necesitéis, pues estaremos aquí. Yo encantado de estar con los trillizos, que aportáis mucho y bueno. Así que adelante, Fernando, que te queda el minuto. Pues nada, deciros que todo es conocer el amor de Dios. Cuando el hombre conoce el amor de Dios, ya su vida se transforma. Y para conocer el amor de Dios, pues tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Reconocer que eres pecador y que solamente el Hijo ha venido a redimirte. Que Dios os bendiga a todos. Es un placer de estar con estos tertulianos tan capacitados y tan llenos del Espíritu. Y nada, pues seguimos poniendo un granito para que se haga mayor el granero. Dios os bendiga. Aleluya. Bueno, pues en breve tenemos el programa Hablemos de Teología. Buscaremos la hora más adecuada para que podamos hablar de teología en esos tres caminos. Fernando, ¿qué es teología? O especialmente siempre tenemos que hablar de orígenes. ¿Cómo se originó la teología? ¿Cómo se desarrolló la teología? Y a ver si la ponemos a la teología, en este caso a dieta, para adelgazarla. Vamos a entrar en esos tres canales y en breve estamos hablando de teología. Aquí estamos en pie para adorar, desafiando al viento y a la mar, porque conmigo está, porque Jesús está en este lugar. Pretendemos su nombre exaltar, bendecirle en espíritu, en verdad, a Él sea la gloria, honor y majestad al Eterno. Tan solo la gente adora. Todo ocurrirá dentro de ti. Al adorarle a Él. Y todo ocurrirá, y todo ocurrirá. Solo a Él, adórale. Unidos todos queremos decir.